Capítulo 4. Comunicándose con el Padre Celestial. Una de las mejores maneras para contraatacar la confusión sobre la oración, es dedicar tiempo con Dios, y aprender a discernir su voz. Hace muchos años, cuando yo era muy joven en el Señor, yo deseaba buscar el consejo de Dios. Recogía a mis hijos de la escuela, leía mi Biblia, y entonces oraba. Primero oraba en inglés, y entonces adoraba a Dios en el Espíritu. Yo recuerdo tan vivamente la forma como ponía mi rostro en el suelo para orar. Todavía sigo haciendo esto. Me meto tan íntimamente con el Espíritu Santo, hablando con el Señor y comunicándome con Él, que ni siquiera me doy cuenta que las horas han pasado, y que he estado en oración durante mucho tiempo. Durante el día, yo solía lavar los platos, lavar la ropa, limpiar los pisos, y hacer todas las tareas de la casa, pero constantemente yo tenía mi mente en el Señor Jesús. Yo recuerdo que pensaba, bueno Señor, lo que estoy haciendo es algo normal. Entonces yo me decía a mí misma, bueno, si dice que tengamos comunión con Él y que hablemos con Él, entonces esto debe de ser normal. Las Escrituras dicen, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:16-18. Favor de leer también, por ejemplo, Éxodo 25 y 21-22, y Mateo 6:2.5-7. No podemos orar a Dios en voz alta las 24 horas del día, pero podemos hacernos disponibles a Él en forma continua, para poder orar, o para poder servirle, y podemos mantenernos constantemente en contacto con su presencia, sometiéndonos a Él en todas las cosas. Debemos tener un estilo de vida que contenga una comunicación abierta con Dios. El hecho de comunicarme continuamente con Dios mientras que yo trabajaba, dio como resultado que esto era una gran manera de tener equilibrio en mi hogar y en mi familia. Dios era la única persona a quien yo iba en busca de respuestas. Él era el único a quien yo buscaba cuando yo me encontraba en alguna crisis. Él siempre estaba ahí conmigo, y yo aprendí a confiar en Él, por medio de comunicarme con Él. Sí, yo todavía fallaba algunas veces, pero yo iba directamente a Dios mi papacito, poniéndome en mis rodillas para orar. Algunas veces, cuando estaba manejando mi automóvil, el Espíritu del Señor descendía sobre mí, y lo único que podía hacer, era pararme a un lado del camino, y comenzar a orar, Padre Santo, por favor guíame el día de hoy, y dirige todos mis pasos. Todos tenemos una gran necesidad de la guía de nuestro Padre Celestial. A medida que la gente se despierta cada mañana en todo el mundo, ellos no saben lo que les espera cada día. Ninguno de nosotros sabemos lo que nos espera, y por lo tanto, debemos sostenernos de la mano de Dios. Él ha estado conmigo a través de la muerte de uno de mis hijos, la muerte de mi madre y la muerte de mi hermana. Él siempre ha sostenido mi mano a través de las tormentas de la vida. El Padre Celestial me ha hablado, y se ha comunicado conmigo, dándome una fortaleza que yo nunca creí que iba a poder tener. A través de las dificultades y los obstáculos de la vida, nunca podemos soltarnos de la mano de Dios, porque Él es el único que nos puede guiar con seguridad. Tal vez no seas capaz de ver lo que está delante de ti, pero si tú sigues confiando en Dios, Él va a caminar a tu lado a través de todas las incertidumbres de la vida. Esta es la razón de por qué nunca debemos rendirnos, cuando la presión parece ser demasiada para poder sobrevivir. Solo detén tu automóvil, y hazte hacia un lado del camino a un lugar quieto, y pídele a Dios que te guíe en el camino. Entendiendo la comunión con Dios. Desde el principio de los tiempos, Dios ha deseado tener comunión con la raza humana. La Biblia indica que Dios caminaba con Adán en la frescura de la noche. Ellos tenían una comunión muy especial estando juntos. Favor de ver Génesis 3:2.8. Todo ser humano tiene, 1. Un cuerpo físico, que contiene al espíritu y al alma. 2. Un alma, mente, voluntad, y emociones a través de las cuales razonamos, decidimos y sentimos. Y 3. Un espíritu. Dios nos hizo a su imagen. Favor de ver Génesis 1:2.26. Y Dios es espíritu. Juan 4:24. Tu espíritu es la esencia de quien tú eres, y es a través de tu espíritu que debes comunicarte directamente con tu Padre Celestial. Pero, otra vez, para que podamos comunicarnos con Dios por medio de nuestro espíritu, primero debemos de nacer otra vez,
y tener nuestro espíritu regenerado a través de Cristo Jesús. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es del. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Romanos 8:2.9-10. Obviamente, la gente puede orar a Dios antes de tener su espíritu regenerado, debido a que Dios escucha sus oraciones pidiendo salvación y pidiendo ayuda. Pero el hecho de comunicarnos con Dios verdaderamente, en la forma en que Él lo desea, solo puede ocurrir cuando nuestro espíritu ha sido regenerado, y tenemos a su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. El apóstol Pablo escribió lo siguiente: pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:11, 14-16. Pablo también escribió: entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. 1 Corintios 14:15. También somos instruidos para que, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Distracciones para nuestra comunión con Dios. Debido a que la comunión con Dios es algo vital, debemos aprender cómo poder reconocer y cómo tratar con las distracciones que nos impiden desarrollar una vida consistente de oración. Distracciones físicas. Siendo que siempre deberíamos tomarnos el tiempo necesario para buscar un lugar quieto y poder hablar con Dios, al mismo tiempo no deberíamos permitir que la falta de quietud nos impida tener comunión con Él. La oración se puede realizar en cualquier lugar y a cualquier hora. Cuando tú no puedes hablar verbalmente con Dios, o en voz alta, hablar en silencio con Él es igualmente efectivo. Ya sea que estés corriendo, sentado en su escritorio, esperando en la oficina del doctor, volando en un avión, o incluso jugando golf en un campo de golf, no existen barreras entre tú y Dios cuando se trata de la oración. Muy frecuentemente, permitimos que las ataduras de las tradiciones de ritos nos impidan tener comunión con Dios, cuando todo lo que Él quiere es nuestro tiempo y esfuerzo. No importa si tú estás parado o si estás sentado mientras estás hablando con Él. No necesitas prender velas o estar a solas. Dios va a hablar contigo a cualquier hora del día o de la noche. Nunca debes estar tan ocupado en la vida como para ignorar a Dios. No permitas que nada ni nadie te aleje de Dios, porque en Él está la sabiduría de la vida. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Salmo 111 2.10. Porque la sabiduría protege como el dinero protege. Pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Eclesiastés 7:12. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. Isaías 33 2.6. Necesitamos reconocer continuamente la presencia de Dios, y el hecho de que siempre le da la bienvenida a nuestra conversación con Él, sin importar en dónde nos encontramos. Ninguno de nosotros sabe el día o la hora cuando Jesús va a regresar. Favor de ver Mateo 25:13, o cuándo es el día que vamos a morir, y vamos a ir a la presencia de Dios, y por lo tanto, no podemos darnos el lujo de hacer a un lado nuestra comunión con Dios. Distracciones demoníacas. En segundo lugar, debemos estar conscientes que las distracciones demoníacas van a tratar de venir para impedir nuestras oraciones. Yo creo sinceramente que el diablo entiende la importancia y el poder de nuestra comunicación con el Padre Celestial. El diablo siempre intenta mantenernos tan ocupados y tan abrumados con nuestros problemas personales, para que fallemos y no tengamos tiempo para orar.
Él va a usar cualquier cosa que sea necesaria para ponerte a pensar en cualquier otra cosa que no sea Dios. Esto explica por qué, muy frecuentemente, en el mismo momento en que tú vas a orar, el teléfono comienza a sonar, alguien toca a tu puerta, o tú comienzas a pensar acerca de algo que tienes que hacer de inmediato, aunque tú has estado posponiendo esto por meses. Los demonios van a tratar de causar perturbaciones y un caos total en tu vida, para que tú pongas toda tu atención en estas distracciones y preocupaciones. Ellos van a tratar de impedir que te mantengas diligente en la oración, y que no puedas estar en un estado de fidelidad y obediencia a Dios. Por favor, debes entender que tus seres amados y tus amigos que van a llamar, o van a pasar a visitarte, no son el diablo. Tampoco los deberes de trabajo son las cosas que te distraen. El diablo usa gentes y cosas en tu vida como peones, para impedir que te acerques al trono del rey. El diablo sabe que para poder obtener y llamar tu atención, él tiene que usar a alguien o algo que está cercano a ti. Él tal vez le va a susurrar a alguien muy cercano a ti: apúrate. Tienes que llamarla ahora mismo. Yo no estoy sugiriendo que tú debas despreciar a tus amigos o tus responsabilidades. Al contrario, estoy tocando la necesidad de tener un equilibrio en tu vida, y de darle a Dios la prioridad que Él merece. Debes reconocer que necesitas pasar tiempo a solas con Dios. Para crear una relación más cercana con Dios, algunas veces vas a necesitar apagar el teléfono y poner una señal en tu puerta que diga por favor no molestar. Debes tomar tiempo para prepararte a ti mismo, a fin de tener verdadero tiempo de calidad con Dios. Tú incluso puedes construir un cuarto de oración en tu casa, para que todo mundo sepa que no debe molestarte, una vez que esa puerta ha sido cerrada. Puedes colocar fotografías de tus seres queridos, y de otras personas que necesitan oración delante de ti, como un punto de contacto. Debido a que la distancia no hace ninguna diferencia en la oración, tú puedes ponerte de acuerdo con ellos desde tu cuarto de oración, y levantar todas sus necesidades ante Dios. Resultados de tener comunión con el Padre Celestial. ¿Cuáles son algunos de los resultados de nuestra comunión con el Padre Celestial? Nosotros, 1. Tenemos unidad y unanimidad con Dios. 2. Recibimos fortaleza espiritual. 3. Reflejamos la luz de Dios hacia los demás. 4. Recibimos la guía de Dios. Y 5. Aprendemos a discernir la voz de Dios por nosotros mismos, y para poder ministrar a otros. Unanimidad con el Padre Celestial. Una de las características más importantes de Jesús fue su unanimidad con el Padre Celestial. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:30, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Juan 14:2.9, un poco más de tiempo, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día, conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Juan 14:19-20. Lo que tal vez es aún más asombroso, es el hecho de que Jesús dijo, que nosotros también tenemos que vivir en unanimidad con Dios a través de Él. Jesús respondió, y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con Él morada. Juan 14:23, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17:21, yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Juan 17:26, la unanimidad que Jesús tenía con el Padre Celestial, era tan completa que ellos trabajaban en una unidad total. Por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan 5:19. Las Escrituras dicen que Jesús se tomaba el tiempo para estar a solas, y poder orar a Dios para buscar su voluntad. Favor de ver, por ejemplo, Mateo 14:23, Marcos 1:2.35, Lucas 6:12, 9:28. Jesús tenía una sola mente, y un solo corazón con el Padre Celestial. Este es el mismo tipo de relación que Dios desea que nosotros tengamos con Él, y por ello, es que hizo provisión a través de la vida
muerte y resurrección de Cristo Jesús. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hebreos las 8:10. Espiritualmente, estamos sentados aún en este momento en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:2.47. Un día, vamos a ver a Dios, cara a cara. Favor de ver 1 Corintios las 13:12. Y Dios va a vivir en medio de los seres humanos. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Apocalipsis 21:2.3. Aún ahora, Dios desea tener una relación muy íntima con nosotros, de tal manera que sus pensamientos se conviertan en nuestros pensamientos, y que sus caminos se conviertan en nuestros caminos. Favor de ver Isaías 55:2.69. A medida que tú buscas esta unanimidad con el Padre Celestial, Él te va a dar la bienvenida a su presencia, y te va a decir: ven, vamos a caminar juntos por este camino de la vida. Debes pensar en la forma como los pecadores se salvan. Ellos buscan a Dios en el nombre de Jesús, reconociendo quién es Él, arrepintiéndose de sus pecados, y clamando a Dios por salvación y ayuda. Tú debes continuar tu relación con Dios en una forma parecida. Lo buscas a Él, reconoces su grandeza, recibes perdón por cualquier pecado que hayas cometido, para que puedas estar en buena comunión con Dios, y clamas a Dios por todas tus necesidades, y por todas tus peticiones. Fortaleza espiritual. El hecho de recibir fortaleza es otro resultado de tener comunión con el Padre Celestial. Después de que he confesado mis pecados y derramado todos mis pensamientos ante Dios, me siento limpia y muy renovada. La oración nos puede refrescar espiritual, mental, emocional y físicamente. Cuando Nehemías estaba siendo acosado por sus enemigos, él oró: pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Nehemías 6:2.9. Jesús recibió fortaleza espiritual a través de un ángel, después de haber orado intensamente al Padre Celestial, en el jardín de Getsemaní. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole. Lucas las 22:41-43. Pablo oró que los efesios pudieran experimentar la fortaleza espiritual de Dios. Que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, sed fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor. Efesios las 3:16-17. La oración nos mantiene cerca de Dios, y muy fuertes espiritualmente, reflejando la luz de Dios a los demás. Cuando tenemos comunión con el Padre Celestial, vamos a ser mucho más capaces de poder reflejar su luz y su misericordia en este mundo. La falta de comunicación con Dios nos impide poder desarrollar una vida de oración efectiva, y por lo tanto, una vida de oración carente de efectividad da como resultado un estilo de vida muy mediocre. Dios puede ser visible a los demás a través de ti, solo cuando tú estás teniendo comunión con Él, y cuando te encuentras en armonía con su Espíritu Santo. Jesús dijo: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo las 5:16. A medida que tú desarrollas una vida secreta de oración con Dios, esto se va a poder reflejar en tu vida pública. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6:2.6. Recibiendo la guía de Dios. En cuarto lugar, una vida activa de comunión con Dios te va a capacitar para poder recibir la guía de Dios.
La oración es la clave para poder abrir el corazón de Dios. Es en oración que Dios te va a revelar muchas cosas, porque Él te ama y Él tiene cuidado de ti. Él va a comenzar a abrir su palabra para ti, e incluso te va a mostrar visiones. A medida que yo he tenido comunión con Dios, y que he dedicado tiempo en forma íntima con Él, he recibido visiones, en las cuales he podido ver la palabra de Dios en acción. Como si fuera una película que está revelando su trama a los espectadores ansiosos, he podido ver la forma en que el Señor libera a su pueblo por medio de la oración. Muy frecuentemente, la gente busca, sin descanso, diferentes alternativas para los asuntos de la vida, en lugar de dirigirse directamente y primeramente a Dios. Muchos de nuestros problemas podrían ser reducidos drásticamente si nos dirigiéramos a Dios, si tuviéramos comunión con Él, y si hiciéramos esta simple pregunta: Señor Jesús, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Aprendiendo a discernir la voz de Dios. En quinto lugar, el hecho de tener comunión con el Padre Celestial nos ayuda para que podamos aprender a discernir su voz. Es vital poder escuchar a Dios a medida que tú expresas tu adoración, tus preocupaciones y tus peticiones. Tú debes darle lugar para que Él te pueda hablar. Cuando tú llamas, o cuando vas a visitar a un amigo, es muy frustrante ser el único que hace toda la plática. A fin de poder tener una conversación, debe existir una interacción entre las dos partes. Lo mismo aplica en tu relación con Dios el Padre. La oración tiene que ser una conversación de dos sentidos. Mientras más oras tú, y escuchas su voz, para que puedas obedecerla, mucho más vas a comenzar a ver cambios en tu vida. Dios te va a hablar a ti en su tiempo. No debemos pedirle a Dios que nos hable, y entonces, de inmediato, comenzar a creer cualquier cosa que se nos ocurra en nuestra cabeza, como si esto viniera de Él. Debemos usar discernimiento para poder determinar su voz. A continuación enumeró algunas sugerencias y métodos que puedes usar para ayudarte. Dios no te va a decir que hagas nada que contradiga su palabra. Él no se pone a discutir cuando se trata de su palabra. La palabra de Dios es verdad, y Dios no la compromete por nada. La palabra de Dios es pura. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 32.5-6. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, y en su palabra que es pura, Dios se convierte en nuestro escudo. El Salmo 91:4 nos recuerda lo siguiente: escudo y baluarte es su fidelidad. Debido a que la palabra de Dios es pura, no debemos añadir nada a lo que Dios dice, ni debemos quitar nada de ella. La palabra de Dios ya es perfecta. El hecho de añadir algo o de quitar algo de ella contamina su autenticidad, y nos roba a nosotros y a los demás de su poder. Cuando Dios habla, Él hace que sea fácil para ti poder escucharlo. Cuando Él está en silencio, algunas veces eso quiere decir que debemos esperar. Dios no te va a decir nada que ponga en peligro la vida espiritual o la vida física de otras personas. Tu conciencia es un don que viene de Dios, y es un don que no debe ser ignorado. Mientras más comunión tengas con Dios, se te va a hacer más fácil saber cuando Él está hablando. Dios comenzó a entrenarme a través de los años, para que yo pudiera dar el paso y obedecer su voz cada vez que Él habla. En ocasiones, yo podría estar en un servicio, a punto de comenzar a predicar acerca del infierno, cuando, de repente, Dios comenzaba a hablarme acerca de cosas que estaban pasando con la gente en esa congregación. Por ejemplo, el Señor a veces me decía: escribe estas cosas que voy a decir. Por lo tanto, escribía, a medida que Dios me revelaba cosas acerca de sanidades que iban a suceder, y acerca de otras bendiciones que Él quería dar a esa congregación. Cuando me levantaba para comenzar a hablar, yo podía compartir con la gente todo aquello que Dios me había mostrado. Yo podía decir algo como: Dios dice que hay gentes aquí que han estado sufriendo con dolores de cabeza y migrañas. Él dice que algunas de estas personas tienen estas dolencias a causa de problemas nerviosos, y otros debido a la tensión nerviosa y estrés. Existe un tipo de presión en la cabeza que es causada por un espíritu de enfermedad, o sea, un ataque del enemigo. Yo quiero pedirte que vengas aquí enfrente, si has estado sufriendo dolores de cabeza o migrañas, porque no importa quién seas, Dios quiere sanarte hoy mismo.
La gente venía de entre todo el auditorio hacia el altar para pedir oración, algunas veces 10 gentes, y en otras ocasiones 50 o 100. Yo les preguntaba, ¿hace cuánto tiempo que tú has sufrido de este tipo de dolor de cabeza? Una persona tal vez diría, toda mi vida. Otros tal vez contestaban, hace unos meses, y otros también decían, hace unos días. Y alguno tal vez decía, a veces viene, y se va. Cerraba mis ojos, y comenzaba a orar. Algunas veces, yo podía ver una banda negra oscura alrededor de su cabeza, y el Señor me revelaba que esto se trataba de un ataque del enemigo, y que yo tenía que romper esa banda, en el nombre de Jesús. Yo comenzaba a pelear la batalla espiritual por esta persona, diciendo, en el nombre de Jesús, rompo esta banda, y ordeno que estos dolores de migraña sean echados fuera, y que dejen libre a esta persona. En ocasiones, yo de hecho, veía ángeles que venían y rompían esa fortaleza demoníaca, y entonces, desaparecía en el aire. Una vez que esto sucedía, el Señor me hacía orar para que hubiera restauración y sanidad. Yo podía ver la palabra de Dios que venía, y tocaba la cabeza de la persona, bendiciéndola. A medida que la gloria de Dios parecía reposar sobre la persona, yo sabía que el Señor estaba trayendo sanidad. Entonces, cuando yo oraba por la siguiente persona, yo podía ver toda su estructura ósea, así como la presión que estaba sufriendo en sus nervios y en su espina dorsal. El Señor me daba instrucciones de cómo orar por esa persona, y a medida que yo obedecía, Dios efectuaba un milagro creador de sanidad en su nombre. En cada ocasión es completamente diferente, y yo solo quiero alabar a Dios por esto, debido a que a través de obedecer a Dios, he podido aprender una lección muy valiosa que ahora me gustaría compartir contigo. Tú tienes que confiar en Dios, y tienes que fluir, junto con su Espíritu Santo, en cualquier capacidad o don que Él te haya dado. Con relación a los dones de Dios, el libro de Primera de Corintios revela que existen diferentes manifestaciones de su poder sanador. Debes notar que la palabra dones de sanidades se encuentra en plural, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. 1 Corintios 12 2.7-11 se añadió énfasis. De la misma manera como Dios obra en diferentes maneras, Él usa a las gentes en diferentes maneras, a través de una variedad de dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. 1 Corintios 12 2.4-6. Existen diferentes dones, pero todos ellos son operados por el mismo Dios. Esto significa que, sin importar quién es la persona que posee el don, si esa persona se rinde completamente al Espíritu de Dios, ese don que posee va a poder cumplir el propósito de Dios. No es nuestra voluntad la que manifiesta los dones. Nuestra oración debería ser, Señor, que sea hecha tu voluntad. Existe un Dios que usa muchos vasos diferentes, a fin de poder llevar a cabo diferentes tareas, para la edificación de todos. 1 Corintios 12 2.7. Dios Todopoderoso obra en maneras que van mucho más allá de nuestro razonamiento, y de nuestras habilidades. Pero si caminamos muy cerca de Dios, escuchamos su voz, Él va a obrar a través de nosotros, para poder cumplir su propósito en nuestra vida, y en la vida de otros que nos rodean. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55 2.8-9, acostumbrándose a tener comunión con Dios. Dios quiere que nos acostumbremos a tener comunión con Él. Existe una abundancia de revelación que puede ser descubierta, y de todo tipo de conocimientos, que Él quiere darle a aquellos que son capaces de escuchar su voz, y de obedecer sus mandamientos.
¿Alguna vez se te ha ocurrido una idea, y más tarde, te has preguntado a ti mismo, ¿de dónde vino esta idea? ¿O alguna vez, le has dado un consejo a alguien que se encontraba en medio de una crisis muy aguda, y después te pusiste a pensar, ese fue un gran consejo? Aun si no nos damos cuenta, Dios nos está guiando y dirigiendo. Esto se hace más obvio a medida que diariamente damos pasos de fe y confiamos en Dios. Mientras más tiempo pasas tú con Dios, más preparado vas a estar para poder ministrar una palabra de aliento a otras personas. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Segunda Timoteo 4:2.12. Este pasaje nos recuerda que debemos estar preparados, no solo cuando las cosas funcionan bien, sino también cuando estamos atravesando por temporadas de sequía, para que de todas formas, podamos tener una palabra ungida que pueda suplir las necesidades de los demás. Tú nunca sabes cuándo Dios te va a usar para ser una bendición para alguna otra persona, y por lo tanto, siempre tienes que estar listo y dispuesto para que Él te use. Por lo tanto, la oración nos da la oportunidad de tener comunión con Dios, para poder ofrecerle nuestras peticiones, y para poder ministrar a otras personas. Tal y como lo hemos visto anteriormente, Dios recibe toda oración, las filtra, las contesta, y comienza a manifestar porciones de ello en la tierra, de acuerdo a su tiempo. Una vez que tú has podido digerir estos hechos tan importantes, tú vas a ser mucho menos susceptible a cansarte mientras que haces el bien, Gálatas 6:2.9, y vas a poder continuar disfrutando de la comunión con Dios, y tu actitud se va a convertir en, que me he sometido a Dios en oración, y por lo tanto estoy listo para poder escuchar su voz, y sé que su voluntad va a obrar todas las cosas para mi bien. Favor de ver Romanos las 8:28.